¿Vieron cuando uno se siente cómodo en un lugar, cuando llega a un lugar y encuentra gente que conoce de hace mucho tiempo, que cultivó una hermosa amistad? Y ese es el caso de Pablo Mario Andersen. Pablo Mario Andersen, 3 veces intendente de Alem, diputado provincial, presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, del Comité Provincia, una trayectoria extensa en la política partidaria, hoy alejado de la política partidaria, pero siempre con la misma pasión seguramente por eso. Pablo, gracias por recibirme. Bienvenido, Pepe, es un gusto enorme y vos lo sabés y quiero contar a la teleaudiencia que es un gusto real, sincero y honesto el recibirte. Hace algún tiempito ya que no nos veíamos y bueno, algunas cosas en los medios de comunicación supimos hacer juntos también, así que bienvenido Alén, que es tu casa en definitiva, ¿no? Así es, siempre cuando hoy me preguntaba Martín, cuando venís a Len, encontrás cosas distintas, y le digo, la verdad que no encuentro muchas cosas distintas porque vengo muy asiduamente a Claro, Len, claro. nunca me olvido de Alem. Y hoy he tomado la determinación de entrevistarte, de charlar un poco con vos, un hombre con tanta trayectoria en la política partidaria de la provincia de Misiones, tan carismático, tan querido, y que por ahí pasa desapercibido cuando se alejan del ámbito político Sí, partidario, pero ¿no? ¿sabes qué pasa, Pepe? Yo creo que los tiempos se cumplen, las etapas se cumplen y uno debe tener la suficiente inteligencia, por no decir otra cosa, para saber retirarse a tiempo. Y la política es una de las actividades humanas donde hace falta todavía en la Argentina, en Misiones, el aprender a retirarse cuando las nuevas generaciones también vienen con cosas absolutamente diferentes y para las que uno que venía ya de otra época no está preparado y prepararse cuesta mucho y en vez de hacer bien está entorpeciendo lo que debe ser la actividad pública en beneficio de la gente, ¿no? ¿Pensaste alguna vez que iba a tener un hijo que iba a presidir o que No, iba a estar en el mismo sillón que estuviste vos alguna vez no, en el Comité Provincia? no, Pepe, nunca pensé que un hijo iba a llegar tan pronto. Con Ricardo, que hoy es presidente del partido, es concejal y bueno, un dirigente también que se está haciendo conocido en toda la provincia de Misiones, suponía que sí que iba a dedicarse a la política porque bueno, uno lo vio con el entusiasmo por allí que en el otro hijo, porque yo tengo dos, nunca vi y que no me salió militante político, ¿no? Pero bueno, es un orgullo y siempre uno tiene la esperanza que pueda llegar a ser, no él únicamente, Pepe, sino esta nueva generación de políticos misioneros, mucho mejores de lo que fuimos nosotros, y mucho mejores de lo que son hoy en día, digamos, ¿no es cierto? Hay una playa de dirigentes jóvenes en el partido radical, estoy hablando del radicalismo porque la interna de los otros partidos no conozco, y en cada uno de los pueblos, de los municipios misioneros, pasa a encontrar jóvenes de entre 30, 40, 42 años, hombres y mujeres, muy capacitados hoy en día, interesados en hacer cosas por la provincia, por sus pueblos y por la gente. Y yo espero que no se equivoquen, que sean honestos, que sigan siendo voluntariosos y que sean un cambio para Misiones, ¿no? ¿Crees que a Ricardo, tu hijo, le toca conducir los destinos de una unión cívica radical misionera en un tiempo más duro, más difícil que aquel tiempo que conduciste Bueno, vos? yo fui presidente en una época donde el radicalismo no había tenido la implosión que tuvo después en el año 2003, ¿no es cierto? La división, la separación, gente que abandonó el partido. Por lo que, bueno, yo no sé si era más fácil o ahora es más fácil conducir. Son diferentes épocas, ¿sí? Lo que sí creo es que tienen la posibilidad
de ir reconstruyendo más aceleradamente hoy en día que hace algunos años atrás el radicalismo, porque en definitiva, Pepe, los valores, la filosofía, las ideas del radicalismo, este que tiene más de 100 años, yo creo que siguen vigentes y espero que estén bien acendradas, digamos, esas ideas en la gente joven, porque de ser así no me cabe duda que va a ser beneficioso. Hoy se hace además la política de otra manera. Cuando yo empecé a ser intendente de mi ciudad de Leandro en Alén, siendo un gurí casi atrevido, porque aceptar con 29 años la candidatura a intendente de Leandro en Alén en el año 83 era casi un atrevimiento. Se hacía política de otra manera. En el departamento de Alén no había asfalto, no había celulares, no había toda esta red social, por ejemplo, que hay hoy en día, ni radio FM siquiera había, Pepe, y vos sabés de esas cuestiones. Entonces digo, se hacía política de otra manera para aquella época. Hoy es distinto. Sin embargo, la política, creo, y esto es casi un consejo que me atrevo a dar a las personas que hacen política en los diferentes partidos políticos, tiene vigencia permanentemente, ¿sabes qué? El boca a boca, el estar frente a frente con la gente, con el pueblo, con los hombres y mujeres de los cuales se nutren los políticos para hacer cosas en beneficio de todos. La conversación, más allá del WhatsApp y del mail y de todas estas cosas, brinda una calidad de afecto, y cuando uno tiene afectos, las cosas se hacen mucho más fáciles. Afecto, y pusiste o utilizaste una palabra, un término que crees vos sigue siendo el mismo en la política partidaria o ha cambiado mucho en ese aspecto, digamos, el afecto, la lealtad dentro de la política. Yo creo que la lealtad en el radicalismo se ha recuperado luego de aquella implosión, y a lo mejor con un poco de desconfianza de uno con los otros en un Todavía. principio, y todavía, porque queda la rémora esa de la deslealtad muchas veces, de gente en las cuales se confiaba, o confiaban unos y confiaban otros, y se confiaban mutuamente, y algunos falló, algunos fracasó, alguno inclusive, digo yo, abandonó sus principios, sus ideas. Bueno, y eso tiene consecuencias, evidentemente. Sin embargo, veo, reitero, en esta nueva generación, que le toca presidir hoy en el radicalismo a mi hijo, pero que seguramente existe no solo en el partido radical, sino generación de gente con aspiraciones políticas, que en definitiva es poder llegar al gobierno, tener el poder para cambiar y beneficiar a la gente. Ese es el objetivo de la política y de los dirigentes políticos. Tienen la oportunidad, digamos, de ser leales, de ser honestos, de ser sinceros, y creo que se da en esta generación de la que te hablé recién, ¿no? ¿Qué función crees, ya entrando más en lo nacional? ¿Estás conforme con el papel que cumplió la Unión Cívica Radical en el gobierno de Mauricio Macri? No, yo soy uno de los críticos. Yo siempre fui un disciplinado en el partido, ¿sí? Siempre fui. Y el radicalismo conformó Juntos por el Cambio, jurídica y políticamente en forma correcta. Desde aquella convención importante en la provincia de Gualeguaychú, yo estuve ahí. En Gualeguaychú, donde se discutió mucho, el radicalismo hizo las cosas democráticamente, como que yo aspiro que así sea permanentemente, internamente. Porque la democracia empieza en casa. Si vamos a reclamar democracia al Estado argentino, misionero y municipales, los radicales debemos demostrar que practicamos en serio la democracia, y así fue.
Perdón, y es uno de los pocos o de los únicos partidos, Sí, sí. porque yo hablaba estos días con Pastori y me decía, bueno, que ahora ya están trabajando por la convención, digamos, uno de los Sí. pocos partidos que todavía continúa con el comité, con conformar la convención, con los comités municipales, los organismos Ujú. que debe tener, las herramientas que debe tener un partido para Sí, que así porque si no funcione. es una autocracia partidaria, eso no es democracia interna, y además los dirigentes que practican autocracia en sus propios partidos u espacios políticos, después hacen lo mismo llegando al Estado, y eso es absolutamente malo. Pero yendo a tu pregunta, yo creo que no hizo un buen papel. El radicalismo tiene mucho para dar y tuvo mucho para dar en el gobierno de Macri, y no sé por qué razón, porque no la sé, no hicieron lo que tuvieron que hacer o lo que yo reclamé permanentemente desde un rinconcito muy humilde y alejado que se hiciera, ¿no? Ujú. Y hoy el radicalismo, por lo que yo escucho y hablo, pretende dentro de la oposición ocupar un papel importante, ¿no? Debe ocupar un papel importante. Siempre dije yo, el radicalismo hace falta, siempre hizo falta. Oye, si no es en el gobierno, en la oposición, pero manifestando, reclamando, pidiendo, proponiendo, y por supuesto controlando. Yo creo que la democracia necesita de controles. Cuando el radicalismo esté en el gobierno, lo deben controlar los que estén en la oposición y viceversa. Más allá que les pese mal y no les guste a quienes están en el gobierno. Entonces, el radicalismo hoy en la oposición tiene una función importante. Yo sé que es diferente hacer política hoy, etcétera, pero no se controla solamente cuando uno desconfía algo y va a la justicia. Se controla todos los días en cada acto, pero fundamentalmente haciendo ver a la gente lo que uno cree que está mal, y eso es también parte de la militancia política. El que hace política tiene que militar las 24 horas. Decía quien fue el primer gobernador democrático en la provincia de Misiones, de quien aprendimos muchos los hombres jovencitos que éramos, y él era más grande, en la década del 80. Muchachos, política se hace en los cumpleaños, los velorios, en la iglesia, las 24 horas. Y creo que tenía razón, y yo aprendí así al menos, ¿no? Y el que quiere ser dirigente provincial, como estos chicos que están dirigiendo hoy el radicalismo, necesitan conocer no solo la gente, sino la geografía misionera, las diferentes idiosincrasias. Y vos que recorrés la provincia siempre sabés que no es lo mismo la sociedad de Iguazú que la sociedad de Apóstoles, por decirte dos lugares extremos geográficos de la provincia, ¿no? Y eso es trabajoso, es difícil en esta época, por sobre todo, cuesta no solamente tiempo, cuesta plata. Sí. Y el radicalismo en la oposición desde hace tanto tiempo tiene que arreglársela con el bolsillo propio como corresponde, o de los amigos que aportan. Y aportar a la oposición es bastante más difícil que aportar a los oficialismos, ¿no? ¿Cómo estás viendo el gobierno de Alberto Fernández? Creo que es un gobierno bicéfalo, y eso no es bueno, ¿no? Es decir, uno ve permanentemente, por lo menos yo leo así las noticias que me llegan, y me llegan permanentemente porque estoy en una radio, que es la radio de la familia, que vos conocés muy bien, FM América, acá en Alén, y veo que hay cosas que se dicen y que después se desdicen, y se hacen y se deshacen. No vamos a poner ejemplo, creo que la gente está bastante bien informada hoy en día, y eso no es bueno, Pepe. Eso no es bueno, y creo que hay muchas equivocaciones, como seguramente habrá también aciertos, ¿no?
Ujú. Se viene una etapa dura, una etapa difícil. En lo económico, muy difícil. Yo estoy absolutamente convencido que lo que se viene y en lo que estamos inmersos, inclusive ya, es más duro que lo del año 2001. Iba a ser más difícil recuperarnos de lo que fue la crisis del año 2001, porque nuestros productos no valen lo que valieron para salir de la crisis del 2001. Y lo que exporta la República Argentina no nos va a dar el dinero que nos dio en el 2002, 2003 y en el gobierno de don Néstor Kirchner, por sobre todo, para salir de aquel atolladero económico tan difícil, ¿no? Volviendo a la provincia de Misiones, ya casi en la última parte, Pablo, ¿qué tiene que hacer la Unión Cívica Radical para poder llegar al poder, valga el juego de palabras, en el 2023? Una sola cosa: militar las 24 horas con las ideas de la Unión Cívica Radical. Si vos tenés gente que le explica a la gente lo que pretende, lo que quiere, y le muestra que se puede hacer cosas mejor de lo que se hacen hoy en día, va a volver al gobierno rápidamente. Confío en la nueva generación. ¿Te sentís cómodo mirando desde afuera o a veces tenés ganas de involucrarte? A veces un poco nervioso, ¿no? Porque uno quiere que se hagan cosas que uno cree que deben hacerse, a lo mejor no es así, y no se hacen y no se siente conforme. De todas maneras me atrevo siempre a dar algún tipo de consejo, o más que consejo, Pepe, sugerencias, ¿no? Que a veces me hace caso mi hijo, que es presidente del partido, y otra vez me escucha y se va y hace otra cosa, ¿no? Como es lógico, además. Ujú. Bueno, hablando de consejo, ¿qué mensaje le querés dar en esa cámara a los militantes radicales, vos que sos un militante y que sabes mucho de la militancia? Bueno, en primer lugar, que hay que estar convencido de lo que uno cree y de lo que uno puede hacer. Para convencer al vecino, al amigo, con ideas políticas para que estén con las mismas ideas políticas que uno propone, uno debe ser claro, debe ser contundente y demostrar no solamente que se puede hacer lo que uno dice, sino que uno hace lo que uno dice. La política es como la mujer, o el dirigente político es como la mujer del César, con aquel viejo axioma romano: no solo hay que ser, también hay que parecer bueno. Y uno debe ser bueno, parecer bueno y estar convencido y hacer lo que uno dice. Un gusto enorme que me hayas recibido en tu casa, Muchas poder gracias charlar a con vos, vos. Pepe. Muchas gracias, mucha suerte, que Dios te acompañe siempre, porque te lo mereces, sé que te acompaña. Y bueno, y a los correligionarios un fuerte abrazo radical, y a los que no lo son, fuerza, que entre todos tenemos que salir de esta.